Ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, que organizamos con la colaboración de Asisa, Red Eléctrica de España y BT. Hoy tenemos el especial honor y la alegría de recibir como ponente de esta tribuna a su eminencia don Óscar Andrés Rodríguez Madariaga, arzobispo de Tegucigalpa y presidente de Cáritas Internacional, y además coordinador del G9, el grupo que asesora a su santidad el Papa. Le va a presentar Monseñor don Carlos Osoro, arzobispo de Madrid. Querido don Carlos, la tribuna es suya. Muy buenos días a todos y para mí es un honor grande poder presentar al cardenal don Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga. Podríamos decir muchas cosas del señor cardenal, podríamos estar hablando mucho de él y de cosas que creo que son muy importantes para nuestra vida. Yo recordando unas palabras del Papa Francisco de estos días de semana del Tríodo Pascual, donde decía que a pesar de todas las miserias, las injusticias y la monstruosidad existente sobre la tierra, en él, se refería a Jesucristo, se ha inaugurado ya el orden definitivo del mundo. Lo que somos o lo que vemos con nuestros ojos puede sugerirnos lo contrario, pero el mal y la muerte están realmente derrotados para siempre. Sus fuentes se han secado. La realidad es que Jesucristo es el Señor del mundo. El mundo nuevo ha comenzado. Y esto es lo que Su Eminencia el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga está intentando hacer presente no solamente en su diócesis, en su archidiócesis, sino también en todos los lugares donde tiene alguna responsabilidad, anunciando precisamente este mundo nuevo que empieza con nuestro Señor Jesucristo. Todos ustedes saben que él estudió en un colegio de los salesianos, allá en su tierra de origen, que en el año 1961 ingresa en la congregación salesiana, estudia teología y filosofía en el seminario, es un gran entendido en música clásica sobre todo, posee estudios de piano, saxofón, armonía, composición y dirigió una orquesta en el Seminario Mayor. Son anécdotas, pero son importantes porque en el fondo, tiene quien es artista tiene un corazón capaz de entender mucho mejor toda la realidad. Doctor en teología y después hizo también allá en Roma psicología clínica y psicoterapia en Innsbruck. Domina 5 idiomas, además de su idioma del español, inglés, francés, italiano, alemán, portugués. Maneja muy bien, es piloto aeronáutico y le es necesario además para trabajar en su tierra. Son anécdotas, pero son importantes. En el año 1970 es ordenado en Guatemala como sacerdote. Ese mismo año fue designado asistente del arzobispo de Tegucigalpa. Del 75 al 78, decano de la Facultad de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, y el 8 de diciembre del año 1978 es nombrado obispo. En el 1989, obispo de la diócesis de Santa Rosa de Copaín. En el 93, arzobispo de Tegucigalpa. Y en el 2001, San Juan Pablo II le nombra cardenal. Fue presidente del CELAM desde el año 1995 a 1999. Bien, pero yo no querría solamente deciros esto, sino decir algo que me parece que es mucho más importante. Para mí, en todas las intervenciones y en los escritos que he escuchado del cardenal Maradiaga, Óscar Andrés Madariaga,
creo que es un hombre que precisamente porque cree que lo nuevo ha comenzado con Jesucristo, va diciendo por el mundo que hay que hacer un trasplante de ojos para tener los ojos de Jesucristo y mirar la realidad desde Jesucristo, que hay que hacer un trasplante de corazón en los hombres para vivir y entregar la misericordia de Dios en todos los lugares donde habitamos, y para hacer posible que los hombres vivamos no desde las fuerzas nuestras, sino de esas que pone nuestro Señor, que son amor, entrega, servicio a los que más necesitan, que no solamente hay que hacer este trasplante de ojos y de corazón, sino que la moneda que hay que poner en circulación en este mundo es la moneda de unos hombres que sabemos que tenemos valor eterno porque nos lo ha entregado Jesucristo. Y desde ese valor intercambiamos la vida, intercambiamos todo lo que tenemos. En definitiva, que tenemos que ser testigos de esa resurrección, de esa novedad que nos trae nuestro Señor. Si yo tuviese que decir en pocas palabras algo del señor cardenal, sería estas. Yo creo que hay estas ejemplaridades, y perdone, porque no es que lo quiera yo canonizar, pero sí que tiene estas ejemplaridades. Vive un riesgo de existencia apostólica, y eso es de San Pablo. Hay que tener en el centro a Jesucristo, y es desde ahí desde donde habla. Lo vive además pues como buen salesiano. Es el riesgo que por lo menos yo he percibido también siendo alumno de ellos, lo que he percibido en sus vidas. Tiene una pasión tremenda por la identidad cristiana y por dar a conocer una manera de entender la vida que es la que nos enseña nuestro Señor, y es protagonista real de ese amor de Jesucristo, que lo está ejerciendo a través de, en estos últimos años, de esa presidencia que él tiene de Cáritas Internacional, ¿no? Desde el año 2007, saben ustedes que Benedicto XVI le nombró presidente de Cáritas. Tiene muchos más lugares donde está presente en la vida de la Iglesia, en diversos consejos pontificios, ¿no? Desde miembro de la Congregación del Clero, en el Consejo Pontificio de Justicia y Paz, en el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, en la Pontificia Comisión para América Latina. Él ahora mismo preside la Conferencia Episcopal hondureña. Yo creo que es muy bonito escuchar esos discursos que tiene, o leer, perdón, esos discursos que tiene recogidos en un libro que se llama Hacerse a la mar. Me parece que eso es importante, porque en el fondo hacerse a la mar es lo que le da el protagonismo apostólico para poder decir a todos los hombres, con un amor tremendo y una pasión tremenda por el ser humano, porque el ser humano llegue a tener las medidas reales que tiene que tener, y con un amor inconmensurable a la Iglesia como cuerpo de nuestro Señor. Yo le quiero dar las gracias por su presencia aquí en Madrid, donde él sabe que tiene su casa y que tiene mi sincera amistad. Muy buenos días a todos y muchas gracias, don Carlos. Se le pasó la mano. Tantos rostros amigos que encuentro aquí, pero debido al tema de la nueva economía, pues quiero referirme especialmente a don Enrique Iglesias, amigo de tantos años. Cuando yo estaba recién elegido secretario general del CELAM, tuve la dicha de conocerlo en una visita allá al BID, y él fue el que me abrió las puertas. Y me recuerdo cuando terminó la conferencia de Santo Domingo, él me pidió que expusiese el documento de Santo Domingo al BID. Eso hizo que el camino,
largo emprendido para el famoso perdón de la deuda externa, que era un tema tan espinoso, llegase a un término bastante bueno. Sin embargo, hoy día yo no lo haría más. No lo haría más. Y a lo mejor después en el diálogo tenemos tiempo para esto. De todas maneras, creo que es importante y me encanta que tengamos un foro de nueva economía, porque la economía que está actualmente no está funcionando. Aunque para algunos aspectos podamos decir que sí, hay otros que no. Y yo creo, uno de los puntos tal vez más discutido, el Papa Francisco ha empezado a llamarnos la atención y fuertemente sobre muchas cosas. Muchas de estas cosas no son aceptadas, sino al contrario, rechazadas visceralmente. En algunos lugares se dice, ¿qué sabe el Papa de economía? Eso me decían a mí también, cuando comenzamos nuestro trabajo. Y yo tuve que estudiar por mi cuenta y no me arrepiento porque creo que es un diálogo siempre importante y que debemos llevar adelante. El liberalismo economicista, que tiene como hijo mayor el capitalismo moderno, sabemos que para que éste se dé con toda la pureza que pretenden sus postulados, se necesita el dominio de la técnica, del dinero, de la deuda, jugando constantemente con las barajas especulativas de unas finanzas que muchas veces terminan siendo como un juego de azar. Lo hemos visto desde el 2006 para acá con esa crisis económica tan grande. ¿Dónde estaban las leyes? ¿Dónde estaba? Terminó como un juego de azar. A mi juicio, la crisis económica, la crisis del capitalismo como modelo y sistema económico, radica en un problema antropológico. En los distintos flujos y reflujos económicos no se reconoce la centralidad de la persona. Yo creo que si este postulado estuviese claro, no tendríamos muchos de los problemas que actualmente se viven. No podemos negar que hay un vínculo que podríamos llamar umbilical, de origen entre la economía del mercado absolutizado y la desigualdad que provoca. El pilar, la piedra angular más débil de la gran construcción es la pobreza. Esta realidad que mejor permite evidenciar las debilidades de un tipo de economía. La relación causal no es un asunto de perspectiva, es de constataciones. Si el ideal ingenuo del mesianismo capitalista es generar riqueza y minimizar la pobreza, vemos por todos lados que esos efectos deseables de la economía del mercado todavía no alcanzan el reconocimiento esperado. Antes bien, sus resultados muestran más en unas partes que en otras que el neoliberalismo está en crisis y exhibe síntomas con malestares sistémicos importantes que revelan desniveles que preocupan. De ahí que el Papa Francisco advierte que una economía de la exclusión y de la inequidad, que una economía así mata. Evangelii Gaudium número 53. Y esto claro que causa muchas ronchas y yo soy consciente de eso. Pero es importante para que podamos pensar en algo nuevo, en algo distinto. No es que querramos volver a la confrontación ideológica del pasado. Hay sistemas que están muertos, pero hay sistemas que viven y pueden ser mejorados. Y esta es, creo yo, la intención de este foro, nueva economía. Por consiguiente, yo pienso que ese modelo genera un tipo de crecimiento económico, pero que no asegura el verdadero desarrollo humano. Y entonces se acaban las alegorías y comienzan las tragedias. En mi opinión, por mucho que se diga que el libre mercado nos hace libres, si no hay una ecuación equilibrada entre libertad, responsabilidad ética y libre empresa,
se producen siempre los efectos destructivos ya conocidos, y el más difundido es cosificar utilitariamente a la persona, reduciéndola a un bien de consumo. Nos lo dice el Papa Francisco también en Evangelii Gaudium número 53. Cuando el libre mercado se deja permear por la responsabilidad social, los resultados son distintos. Y es uno de los caminos que se están tratando de seguir actualmente. Cuando las raíces antropológicas del mercado se nutran del principio cristiano de la centralidad, la sacralidad y la dignidad de la persona, tendremos un capitalismo distinto, un capitalismo más humano. Mientras tanto, yo no termino de admirar las palabras del Santo Padre Francisco cuando dice que es posible llegar a la dictadura de una economía sin rostro y sin un alma auténticamente humana. Esta es una discusión larga y ciertamente dará para mucho, pero no podemos negar esa categoría que debe estar presente en todo lo humano. Pienso que la exhortación apostólica Evangelii Gaudium no ha querido extrapolar un enfoque salvífico a la economía, cosa que sería epistemológicamente inadmisible. Quiere resaltar algunos aspectos estridentes que revelan con toda franqueza que una economía de mercado, absolutizando el mercado, favorece tanto el corporativismo de élites que produce una cultura del descarte. Otra sacudida fuerte, pero que la vemos. El Papa Francisco quiere resituar a la persona en su calidad de objetivo del quehacer económico y no como un medio utilizado como una herramienta para fines de lucro. No crean, por favor, que tengo una visión anticapitalista. No, es un reclamo frontal a las debilidades. No una condena, sino una apreciación. La Evangelii Gaudium hace una hermenéutica del capitalismo desde los pobres y es un documento sobre la nueva evangelización, no sobre el capital y la economía. Desde ese punto de vista discutible, defiendo que un capitalismo insolidario es de por sí contradictoriamente anticapitalista. Si el bienestar compartido y la distribución funcional del capital, de los medios, de los recursos, la bonanza, el bienestar, deberían alcanzar a todos los implicados en la cadena trabajo, capital, riqueza, porque todos los que intervienen en él son a la vez actores coenvueltos, coimplicados, corresponsables en la estructura productiva del sistema económico. Toda la temática del trabajo, de la dignidad del trabajo, del derecho al trabajo, es asignatura pendiente en este siglo XXI. El resultado macroeconómico no siempre coincide ni se refleja con coherencia en el manejo cotidiano de una realidad que golpea hoy a todos y especialmente en Europa. El paro, ese paro que está ahí como una espada de Damocles encima de todos los gobiernos siempre. ¿Qué podemos hacer? Y claro, se habla, creemos fuentes de trabajo, pero serán solo las fuentes. Y no vale la pena reflexionar más qué hemos hecho del trabajo, qué hemos hecho del trabajador, cuando muchas veces se busca, sí, minimizar costos y entonces más automatización. En el fondo, deshumanización. Entonces, los entes financieros mundiales manejan cifras, manejan números, resultantes en papel moneda, en bonos, en bolsa de valores, en intereses,
se despreocupan de la dignidad de cada ser humano y se refieren al ser humano como un medio para lograr una finalidad, que es la renta renovable que rinde un capital, y no como persona. Lo deseable sería que el crecimiento económico conlleve simultáneamente una justicia social y un bienestar que asegure a todos equitativamente un ordenamiento social justificado. Eso es lo que pasa. El capitalismo no sabe lo que le pasa y eso es lo que le pasa. Pongo como ejemplo el hedonismo, entendido y traducido en un consumismo desenfrenado, en la pérdida del sentido de la vida en función de un placer de cualquier manera, de un tener sin criterios morales, a la par de que millones de personas sufren el hambre, la desnutrición, la falta de educación y de salud, la violencia estructural que les aísla sin ninguna compasión. Es un efecto real de la voracidad de un neoliberalismo sin sentido ético, que ofrece solo la autocomplacencia y la gratificación de las ganancias redondas, fruto de una codicia que no se sacia, sino también un egoísmo del poseer sin ninguna responsabilidad social. Son esos virus que hoy día andan por el ambiente y tantas veces se piensa así a la hora de desarrollar muchas empresas. Aquí estamos para ganar, me dijo un empresario una vez. Yo no soy Madre Teresa de Calcuta. Así directamente. Y la responsabilidad social es indispensable si queremos verdaderamente llegar a un crecimiento más equitativo. Nuestra sociedad, desde el paradigma económico liberal y las opciones materialistas que sugiere el proceso de un autosecularismo, busca más dinero, más belleza, más salud, más fama, más juventud, más erotismo. Y no se habla de más amor. Y esto atrofia la capacidad admirativa y la cualidad contemplativa en el hombre contemporáneo. Por eso es que el dinero y el cortejo de placeres y compensaciones que con él se pueden comprar son parte de un sentir psicológico de una sociedad y de unas generaciones que optan por el egoísmo y caen cada vez más en formas patológicas de narcisismo. La persona, si no se autoposee, la persona, si no se autoestima, no puede arraigarse en el ser de su propia existencia y tendría que depender de las instancias externas como un soporte existencial para autorreconocerse, para autotrascenderse. Al no encontrar en el ámbito de lo material las respuestas profundas de su vida, se dará cuenta que vive un vaciamiento terrible que lo asfixia en el propio egoísmo. Y entonces, ciertamente no es mi intención denostar el sistema o modelo económico capitalista ni satanizarlo, no. Cuando critico el ordenamiento económico actual, estoy convencido que una simple modificación del mismo no es suficiente para sanar y mejorar las condiciones sociales. Simplemente quiero decir que ese tipo de economía de mercado que se concretiza en la competencia empresarial, pero competencia en el sentido de rivalidad, se matizaría y se mitigaría con dos cosas altamente compatibles entre sí. Una es la política social, la otra la integración de los esfuerzos de actores públicos y privados. Y esto está en línea con la economía social de mercado, en continuidad con los postulados éticos de la justicia. Claro que se necesita el capital, el dinero, ya que para enfrentar la pobreza se necesita dinero y un gobierno social fuerte y blindado contra la corrupción. Fuera de Europa
no se ha desarrollado mucho la reflexión sobre la economía social de los mercados, cuyos presupuestos sugieren que la economía se deje permear de conceptos de economía fundamentados éticamente y que ofrezcan más ventajas para la persona. Muchas fuerzas liberales en sus discursos hablan del efecto trickle down, igualdad e integración de la sociedad como resultado lógico del desarrollo cuando se despliega con todo su vigor el mercado libre. Es un bello concepto, pero el capitalismo global sigue muy pocas reglas, ni siquiera las propias. La regla más deseable debería ser que la persona humana es el origen, es el portador, es el optativo de toda la vida social y los medios de producción y sus resultados deberían orientarse hasta la persona siempre. Y entonces, quiero volver a la exhortación apostólica Evangelii Gaudium para decir que el desarrollo integral de los pueblos y las personas será tal si éste toma en cuenta la dignidad humana a toda la sociedad, el ambiente, la equidad real, creando entre ellos un balance armónico, empírico, ético a la vez, que permita recomponer el actual esquema capitalista donde el dinero es primero y los postulados económicos fundamentales de la teoría del mercado, la división del trabajo, teoría del valor, teoría de la población, teoría de la renta, ley de rendimiento no proporcional, teoría de la distribución, comercio internacional, entre otros, cedan su lugar al primado de la persona. La teoría política y económica neoliberal cree que la riqueza se autorregula sin intervención del Estado y al margen de la ética, prescindiendo de ella. Y aquí estuvo el mal, aquí estuvo el mal. Si nos damos cuenta de las crisis económicas profundas, todo viene de haber marginado la ética de la economía. Y es que la ética no es algo que viene de fuera, no es un sombrero que la iglesia o quien quiere ponerle a uno o una camisa de fuerza, aunque ahora ya no se usan las camisas de fuerza. No, la ética viene de dentro, viene del interior de cada persona cuando responde a dos preguntas esenciales. ¿Quién soy y para qué existo? Y entonces nos damos cuenta, cuando eso se margina, se vuelve el interés sobre las cosas, sobre las criaturas, no sobre las personas. Y entonces, ciertamente, prescindiendo de la ética, muchas veces se predica que la ley de la oferta y la demanda es la que garantiza una solución armónica e igualitaria para lograr un equilibrio dinámico, metabólico entre el capital y los capitales. Pero la dignidad humana, el medio ambiente y los conflictos y tensiones sociales que provoca la desigualdad, hay que darnos cuenta, necesitamos homeopatía, necesitamos un mejoramiento y una curación que tiene que venir también de dentro. Lo que se da en la práctica es que según esa teoría, el individualismo de cada uno es el que estimula el rodaje de la maquinaria del sistema. Los productores y dueños del capital ponen todo su empeño para conseguir el máximo beneficio, mientras que los trabajadores ponen todo su trabajo con la ambición del mayor sueldo posible. Son cosas humanas. Pero entonces nos damos cuenta que debe haber un equilibrio entre teoría y práctica, pero no puede darse sin espacios éticos. Al decir el Papa esta frase, esta economía mata, no se refiere de manera unívoca a la economía del mercado, sino de manera traslaticia a ciertos excesos de una práctica económica de mercado que excluyen al ser humano, lo desplazan, lo aniquilan,
Mientras por otra parte, la deficiencia sistémica de incentivos deviene la parte más sensible e importante del planteamiento, pero en detrimento de la persona, que al final queda relegada, queda ignorada, pero es quien sufre las consecuencias de las injusticias, la marginación, la exclusión, la inmigración, que para nosotros es trágica en América Central, el paro laboral, sin salidas ni perspectivas, y como denominador común, la pobreza. Se trata de afirmaciones constatables que nos dicen que el sistema es vulnerable, y entonces tenemos que pensar con esperanza. Lo que está mal hoy puede ser superable mañana, y por eso estamos hablando. Si fuésemos deterministas, esto ya está así y esto no va a cambiar, estamos perdiendo el tiempo. Mejor tomemos bien el desayuno y vamos, apaga y vámonos, como dicen aquí en España. Pero no, precisamente nos damos cuenta que lo que está mal hoy es superable mañana. Para que haya capital tiene que funcionar con mucho equilibrio y proporción la empresa, y con ella el mercado, la propiedad privada, los medios de producción y la distribución de los bienes de consumo. Pero cuando se rompe el equilibrio, que es la resultante de la capacidad de mantener una condición económica interna estable, compensando los cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de materia y estímulos con el exterior, entonces se da en la economía del mercado un tema como de metabolismo. Y entonces, lógicamente, quiero referirme que hay un malestar, y ese es constatable en el neoliberalismo a la ultranza. El capitalismo, con su red de sistemas de control realimentados, busca una forma de equilibrio dinámico entre teoría y práctica, pues en muchos lugares el resultado es que a más teoría, menos práctica exitosa en la aplicación de sus grandes teoremas y postulados dogmáticos. El discurso optimista y positivo, científicamente puro, teóricamente pulcro y perfecto, de una forma de economía de mercado propio del modelo neoliberalista, fundado sobre el dominio de la técnica, del dinero y de la deuda, dependientes de la hegemonía de las finanzas especulativas, viene a ser como la tierra mítica, donde puede nacer como un gigante el Homo economicus. Y a la par del primer escenario también existe otro. Y precisamente es un ambiente humanizado, fundado sobre la condición éticamente deseable, que promueva el desarrollo integral de los pueblos y de las personas, basado sobre el humanismo económico, en donde pueda crecer, no como el mito del Homo economicus, un héroe exitoso y vencedor, el Homo reciprocans. Y entonces, ese escenario es ideal, pero es también una meta que es alcanzable. No solamente el Homo economicus, sino el Homo reciprocans. Y entonces, equilibrio entre teoría y práctica. Perdón que me he pasado el tiempo que me dieron, pero es que me cuesta aterrizar. Tengo que encontrar las condiciones propias del campo de aterrizaje. Equilibrio entre teoría y práctica con espacios éticos. Y eso es lo nuestro. Cuando a mí me dicen, cura, ¿qué estás hablando de economía? Es que yo tengo un espacio ahí. Y el espacio específico se llama la ética. Y es desde la ética donde tenemos que dialogar. Mientras no se dé un espacio ético a la persona humana en el planteamiento económico, la economía del bienestar, con todo y sus cuernos de la abundancia, se desplomará. Y vemos países ricos que empiezan
a encontrar cada vez más espacios de pobreza. Me lo decían los obispos norteamericanos en una reunión reciente que tuvimos. Qué triste que en los Estados Unidos el ideal de un país con mucha equidad, con mucha clase media, haya enormes espacios de pobreza, hoy por hoy. Y eso quiere decir que algo anda mal. Es natural que admitamos en este punto que las generalizaciones no son buenas. Pueden ser falsas. Y admito que existen diferencias entre los órdenes económicos de países individuales con sus defectos y con sus aciertos. Hoy por hoy, el falso capitalismo distorsiona la mirada hacia los destinos individuales, los débiles, los pobres, con una miopía culposa y cómplice. La economía de la codicia es la misma que promueve, vuelvo al Papa Francisco, la globalización de la indiferencia que desemboca en actitudes egoístas. Existe ese desequilibrio. Hay que ser moderados y realistas, quizás hiperrealistas, al reconocer que una exhortación apostólica no tiene la fuerza coercitiva ni el talante autoritario que pudiese imponer por decreto que de ahora en adelante la economía liberal del mercado generará un estilo de relaciones, de cooperación, de mutualidad tales que hagan que esto renueve la faz de la tierra. Si hay riqueza, es la riqueza entonces la que hay que distribuir, aumentar y desconcentrar, al punto que se dé espacio a la subsidiariedad con miras al bienestar general. Lo que considero que se puede trabajar mucho es en mantener la cohesión social, la solidaridad y la moral, implicando en esto a los responsables con capacidad de tomar decisiones, en cuyas manos está el poder de implantar ese orden social y económico en el que la persona cuenta cada vez más como sujeto que como cosa. Sostengo que es la persona el elemento catalizador por excelencia de cualquier desviación del capitalismo como modelo social, para sanar sus debilidades antropológicas y su desgaste ético, que es evidente. Qué triste que por donde se busque aflora corrupción. ¿Por qué? Por un desgaste ético. Se llegó un momento a decir la ética nos estorba, eso es para los templos, eso es para los curas. Y ahí está el resultado, un descalabro. Entonces, lógicamente, la persona es el elemento catalizador por excelencia de cualquier desviación del capitalismo como modelo social. Para sanar sobre todo el desgaste ético es necesario volver a la persona humana y tenerla como referente ineludible. Así se superaría la tensión entre las grandes fuerzas financieras y la equidad social. Los valores religiosos y culturales no siempre se toman en cuenta en las diferentes decisiones económicas. Qué bueno sería que para implementar una política de ordenamiento sobre la economía social de mercado se pudiera institucionalizar un diálogo intereclesial y entre las religiones también de estos temas. Eso mismo haría cundir el esfuerzo de reequilibrar los resultados de una hipereconomía liberal sin conciencia ética ni implicaciones morales. Hay una dimensión objetiva. Sí, ya, se encendió el semáforo y tengo que obedecer. Hay una dimensión objetiva de los valores que en su compendio es una línea ética que nos abre al amor, a la gratuidad, a la generosidad. Eso es lo que esencialmente debemos aportar al mundo. No hablo de bipolaridad porque eso estaría mal. Digo dipolaridad, que es distinto. Lo otro sería un mal psicológico. Riqueza, pobreza, libertad, opresión.
éxito, fracaso, igualdad, hegemonía. No. Lo económico no debe producir ese tipo de bipolaridades, sino al contrario, una unidad. Y bueno, ya me toca aterrizar. Voy después a dejar ese texto por si puede servir para algo. Me hubiera gustado tratar más el tema de la empresa privada contra la tentación de precisamente la ganancia absoluta, una cosa muy importante. La economía como instrumento de humanización también es otro tema que algún día vamos a poder desarrollar. Y ahora sí termino. El libre mercado no es enemigo de la cooperación, sobre todo si reconocemos que ante tan graves asimetrías económicas, sin una cooperación para un desarrollo verdaderamente integrante para los gobiernos de algunos pueblos y comunidades, el margen de maniobra que les queda a sus gobiernos es mínimo y el margen de humanización de los mercados muchas veces no está. Por eso subsisten como males sin solución problemas derivados de esta asimetría. Deuda externa, qué triste, la adicción a la deuda. Así como hay adicción a las drogas, también hay adicción a la deuda. Adicción a endeudarse. Es muy fácil y dejarle después una carga enorme a las generaciones que vienen. Después de mí el diluvio no fue una frase solamente del rey de Francia. Después de mí el diluvio es lo que piensan muchas veces algunos gobernantes que prefieren endeudar y sobreendeudar a un país. Otros que paguen, yo salgo muy bien. Y esa adicción no es buena, no es buena. Claro, hay ahora mucho movimiento para que se entienda de otra manera. ¿Por qué gastar lo que no se tiene? Si esta es una regla elemental de una economía, la ley de la casa. Nadie gasta lo que no tiene. Pero el que se endeuda sabe que en un determinado momento tendrá que pagar. Y si no tiene con qué pagar, ¿cómo va a salir de eso? Muchos críticos y la misma Evangelii Gaudium no están lejos de una apreciación, pero han notado el carácter intrusivo y hasta invasivo de una lógica de mercado que reduce siempre más el área disponible para la comunidad humana, para la actividad voluntaria y pública en todos los niveles. No podemos negar que el mercado impone su modo de pensar y de actuar y establece su escala de valores inherentes a sus opciones. Por eso yo estoy convencido que esta economía de mercado es un gran desafío para la creatividad y para la fuerza de la nueva evangelización. Muchas gracias. Eminencia, usted despega muy bien, sobrevuela de forma excelente y aterriza muy despacio. Celestino Ramos le pregunta, los expresidentes españoles y otros numerosos líderes internacionales firmaron ayer un manifiesto contra la represión de Maduro en Venezuela. ¿Usted se uniría a ellos de alguna forma? ¿Qué opina del populismo y de las nuevas formas de dictadura en América Latina? ¿Qué es lo que condiciona a la Iglesia venezolana? Bueno,
Espero que me dejen entrar en Venezuela, pero no es de hoy, no es de hoy. Tuve también unas caricias muy interesantes de parte del fallecido presidente Hugo Chávez, porque pues hay que decir la verdad, hay que decir la verdad. Y un pueblo no puede ser gobernado por dictadores. Y cuando se quita la libertad, se quita el bien más grande que Dios dio al ser humano. Yo creo que reprimir, por ejemplo, de la manera como se está haciendo a una oposición que debe tener un puesto, es legítimo que haya una oposición y una oposición que pueda dialogar a través de argumentos. Pero simplemente reprimir y mandar a la cárcel es un signo de una enorme debilidad. Cuando la persona no tiene argumentos, usa la fuerza. Ya era el método marxista. Si no tienes posibilidad de rebatir con argumentos, ataca a la persona, insulta a la persona. Y esto no es una manera de llevar adelante algo mejor. Venezuela no puede continuar aislada del mundo, pero se aísla a sí misma con un gobierno que reprime el derecho humano más fundamental, que es el de la libertad. Y aquí entra algo que yo siempre he cuestionado. Dicen, pero es que no hay que meterse en los asuntos internos de otros países. Y eso conduce a una indiferencia total, a la globalización de la indiferencia, como dice el Papa. No, hay momentos en que prácticamente son delitos de lesa humanidad, cuando la humanidad tiene también que hacer oír su voz. Ese principio de no inmiscuirse en los asuntos internos de un país tiene también límites, como todo tiene límites, porque somos criaturas. Y la dimensión creatural nos hace reconocer nuestros límites y pensar también que la política tiene sus límites y que la economía tiene sus límites y que el crecimiento tiene sus límites y el enriquecimiento también. Porque cuando no se reconocen los límites, entonces nos volvemos semidioses y nos encerramos en una manera de vivir y de pensar que verdaderamente nos aparta de la realidad. Yo dije en cierta ocasión, un dictador se vuelve ciego, un dictador se vuelve sordo, un dictador se cree Dios, y este es el error. Carlos Fuentes dice, Eminencia, desde su posición y a su edad, no tiene por qué ser políticamente correcto. Sinceramente, ¿qué le parece que el Gobierno de España, al que sustenta el Partido Popular, haya incumplido las promesas electorales en cuanto a la modificación de la ley del aborto, descafeinándola de modo que todo se va a reducir a que las menores no puedan interrumpir su embarazo sin permiso de sus padres y a que el aborto no sea un derecho? ¿No han fracasado, en su opinión, la Iglesia española, los diputados y las organizaciones pro vida en sus intentos de una reforma más amplia? Por esta vez, y en este tema, quisiera leer también, dirigida a don Carlos Osoro, el arzobispo de Madrid, una pregunta de Estefanía Estevez, de La Sexta Noticias, que dice, ¿está la Iglesia española manteniendo conversaciones con el Gobierno de España para que se apruebe la reforma de la ley del aborto? Bien, yo voy a decir lo que me toca, es no me toca, porque yo no vivo en España, porque yo haría muy mal de hablar de lo que no conozco, y entonces, por eso mi respuesta es no me toca. Es políticamente correcto. Yo diría, hay un principio que no es simplemente político, hay un principio de humanidad, que es, si tú prometes algo, tienes que cumplirlo. Ese es el principio. Es lo que yo puedo decir. Monseñor Osoro, ¿quiere decir usted algo a la pregunta de Estefanía? Lo dije en la intervención que tuve aquí. Para la vida no hay supuestos que valgan. La vida no es una cuestión de... es vida.
y por tanto me parece que todo supuesto es atentar precisamente contra la violencia. César Rojas dice: Eminencia, ha aludido usted al perdón de la deuda externa. ¿No le parece inmoral que países como Argentina y Grecia, cuyos gobiernos han dilapidado cantidades enormes, luego pretenden que les cancelen las deudas con cargo a los esfuerzos de otros países y de millones de ciudadanos? Abusar de la solidaridad no es pecado. Julián Castrillón dice: ¿qué opina del llamado de la presidenta del Fondo Monetario Internacional de más crecimiento económico, y Grecia denuncia su ahogamiento con la deuda que ha empobrecido al pueblo? A ver, yo creo, y lo dice muy claramente el Papa Juan Pablo II en Centesimus Annus, dice: las deudas deben pagarse. Ese es un principio ético básico, las deudas deben pagarse. Ahora, hay algunas determinadas situaciones en que una deuda es impagable. Determinadas circunstancias, no es como un principio general que, bueno, ya me endeudé, ahora perdónenme y se acabó y sigo feliz de la vida. Yo les digo, esa lucha que hicimos fue precisamente porque el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en la carta preparatoria del tercer milenio, tercio milenio adveniente, decía que en el sentido de jubileo bíblico no sería factible que los países más empobrecidos tuviesen un jubileo, tuviesen un perdón de la deuda. Es el espíritu del jubileo. En la Biblia, el año jubilar se perdonaban las deudas. Eso tenía otro contexto, naturalmente. Pero el Papa Juan Pablo II quiso hacerlo viendo aquello donde habíamos llegado muchos países. Y fue un largo camino. Fue un largo camino de más de 10 años hasta que en Gleneagles el G8 en ese tiempo tomó la decisión de perdonar las deudas de los países más empobrecidos. Pero no fue simplemente, bueno, borrón y cuenta nueva, no. Era un compromiso que la cantidad de dinero que se tenía que pagar de intereses por esa deuda fuese utilizado para alivio de la pobreza. Y aquí es donde se falló, porque en muchos países no se usó para alivio de la pobreza, sino usó para el bolsillo de algunos gobiernos, de algunos particulares. Por eso les digo que yo difícilmente volvería a trabajar en ese campo. Santiago Linares dice: usted es el coordinador del G9, el grupo de cardenales que asesoran al Papa Francisco, y ha dicho que no se trata simplemente de renovar la curia, sino las personas. ¿Con qué criterios se haría la sustitución? ¿Hay alguna posibilidad de que se incorporen mujeres? ¿La renovación sería total o en qué proporción? ¿Con qué calendario trabajan ustedes? En ese movimiento de banquillo cabe el Padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz. ¿Le apoyaría usted si se le presenta la ocasión? ¿Y por qué no? La respuesta es ¿por qué no? Muy bien. A ver, no se trata de la primera reforma de la curia. Ha habido varias. La más, diría yo, cercana a nuestro tiempo fue la de San Pío X, que pasada la época de los estados pontificios, cuando el Vaticano se reduce, después de 1870, el Papa se da cuenta, no podemos seguir como veníamos gobernando en el pasado. No nos olvidemos que el Papa era jefe de un gobierno que tenía estados, que tenía ejército, que tenía cantidad de problemas que tienen todos los estados. Y entonces vino esa primera reforma de la curia. Pasado el Concilio Vaticano II, no olvidemos que entre la reforma de San Pío X y Concilio Vaticano II viene
la codificación de las leyes de la Iglesia, el Código de Derecho Canónico de 1917, que implicaba también consecuencias para la organización curial. Entonces viene una segunda reforma con el Papa Pablo VI, 1968. Luego pasan 11 años, estamos ya cercanos a un nuevo milenio y el Papa San Juan Pablo II decide: tenemos que adaptar más esta curia a los nuevos tiempos. Y viene la reforma que ha conducido a la constitución actual, Pastor Bonus. Ahora, en el precónclave se oyeron muchas voces que decían: tenemos que cambiar, hay muchas cosas que no están funcionando, es necesaria una reforma de la curia. El cardenal Bergoglio era parte de ese cónclave, precónclave, y por eso, una vez que llegó a ser sumo pontífice, dijo: vamos a hacer esto, y es lo que se nos ha encomendado. Pero lógicamente él mismo dijo: una reforma no puede reformarse todas las instituciones, pero si no se reforman las personas, eso no llega a ninguna parte. Y por eso es que es básica la reforma de las personas, la reforma de una mentalidad. Y el Papa no ha dejado de estar recordando esos criterios. Por ejemplo, la curia no es una corte, no hay una corte papal. Quizás en el pasado hubo, cuando era considerado como gobernante de unos, y muchos de los residuos se fueron acumulando, pero eso no es así. Dice el Papa: la curia está para servir. Entonces, uno de los criterios de la reforma es cómo hacer para que las instituciones de la curia puedan servir mejor, puedan servir más ágilmente. Luego, otro de los criterios es: no hay carrierismo o carrerismo dentro de la iglesia. No es que yo entro a una empresa como conserje y aspiro terminar como jefe ejecutivo. ¿Cabe la mujer en esos...? Claro que sí. Y no solo cabe, sino que el Santo Padre quisiera que hubiese más presencia. Y claro, hay algunas implicaciones jurídicas de acuerdo a la legislación canónica en cuanto se trata de jurisdicción. Pero no está dicho que no vaya a aumentar. Ya en tiempo de San Juan Pablo II, cuando se nombró a una religiosa como subsecretaria de la Congregación para la Vida Consagrada, aquello fue un medio terremoto y todo el mundo decía: una monja. Ahora, pues eso ya no es. Hay bastantes mujeres que trabajan hoy día en la curia e incluso también en curias diocesanas. ¿Mujeres cardenales? Eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa, ¿verdad? Laura Ramírez, de Europa Press, dice: el conocido como G9 Vaticano, que usted coordina, se reunirá por 9ª vez la próxima semana. ¿Qué asuntos abordarán? ¿Cómo beneficiará a la curia la simplificación de los dicasterios vaticanos? ¿Qué balance hace cuando se cumplen 2 años de la creación de este Consejo de Cardenales? El balance es bastante positivo y una de las cosas más bellas es que tenemos al Santo Padre como uno de nosotros en todas nuestras reuniones. Y está ahí como un hermano más. No está ni para imponer pensamiento ni nada. Muchas veces pide alguna aclaración, pero en general escucha muchísimo y esto es una belleza. Él está para nosotros todo el tiempo, desde la Santa Eucaristía de la mañana hasta a veces en la noche, y come con nosotros y toma el café también con nosotros, y podemos tener ese acceso tan fraterno y tan bonito con el Santo Padre. ¿Qué balance? Mucha gente dice: no han hecho nada. Es que el que no sabe, mejor que no hable, porque de lo que no se conoce no se puede hablar. El Santo Padre estaba sumamente preocupado por escándalos que tenían que ver con la economía. Y entonces nos dijo: el primer paso tiene que ser el asunto económico, y venga
estableció, antes de nuestra primera reunión ya había 2 comisiones distintas, una sobre la administración del patrimonio de la sede apostólica y otra sobre el famoso IOR, llamado Banco del Vaticano. Y esas comisiones condujeron a entregarnos materiales que estudiamos desde la primera reunión de octubre, en la reunión de diciembre del 2013 y en la reunión de febrero ya era clara la decisión. Había que crear una Secretaría de Economía, casi como un Ministerio de Finanzas dentro de la Iglesia. Esa fue creada por un motu propio y está funcionando. El problema de la administración del patrimonio de la sede apostólica también ha sido constituido actualmente como las funciones de un banco central en un Estado, con todas las funciones, sobre todo pues de raíz económica. Luego el IOR también ha sido sometido a una reforma muy grande. No es un banco de por sí, es una fundación. Y es una fundación que hizo el Papa Pío XII cuando había el peligro de que Hitler tomara el Vaticano y entonces se perdieran los bienes de las comunidades religiosas. De esa manera vino funcionando, pero con el transcurso del tiempo se convirtió prácticamente en un banco, en el cual había personas que no tenían por qué tener cuentas ahí. Fueron canceladas 14,000 cuentas y se le dijo a sus propietarios, miren ustedes, lleven su dinerito al Estado italiano, que es a lo que pertenece, porque muchas veces se buscaba para no pagar impuestos, lo cual pues es básicamente una equivocación, además de ser éticamente un mal. Ahora, en cambio, toda esta reforma ha conducido a una mayor transparencia. Hoy día hay una administración muy, diría yo, eficiente y publicación de todo. Los presupuestos, etcétera, estarán en Internet, si no es que ya están, de tal manera que se pueda ver no solamente el presupuesto, sino también la ejecución del presupuesto. Por otro lado, hay un mito de las grandes riquezas del Vaticano. No sé si ustedes conocieron últimamente cuando la Arquidiócesis de Colonia publicó su patrimonio, ¿verdad? Y su presupuesto. Bueno, el presupuesto de todo el Estado Ciudad del Vaticano no le llega ni a los tobillos a la Arquidiócesis de Colonia. Creo que es una cosa buena. Es una cosa buena porque cuando hay transparencia, disminuye muchísimo la corrupción. Y esto es una cosa buena. La Iglesia y en particular su santidad han condenado la corrupción de los políticos y el fraude fiscal y le preguntan si no se ha cerrado en falso, si no ha faltado información y transparencia en el caso del Batilix, si se han purgado realmente responsabilidades o se ha pasado de puntillas y si no debería la Iglesia dar ejemplo de una forma más contundente. Es decir, la Iglesia no es solamente la jerarquía, ni tampoco solamente el Estado del Vaticano. La mayoría de la Iglesia son los laicos, y son laicos que tienen que participar y también caminar junto con su jerarquía. Pienso que desde ese punto de vista, Ecclesia sempre reformanda. La Iglesia siempre se puede reformar para algo mejor. Y creo que es el camino. Hay muchas de las culpas que tienen que ver con una determinada historia, con un determinado contexto, pero ahora estamos en otro contexto, entonces sería muy equivocado querer juzgar el pasado con los criterios actuales del presente. Creo que lo que tenemos que hacer es reconocer las culpas. El Santo Padre ya desde Juan Pablo II, con ocasión del jubileo, pidió perdón por todos los errores del pasado, pero también hay muchas cosas buenas. No debemos entrar tampoco en un complejo de culpa patológico. No, si hay tanto bien que se ha hecho y se seguirá haciendo. Entonces, lo que se necesita es reconocer los errores, no para caer en una depresión de culpabilidad enfermiza,
sino para tomar un sentido de corresponsabilidad frente al futuro. Luis del Riego le pregunta qué deberían hacer, en su opinión, que no hayan hecho los obispos y otras instancias de la Iglesia ante los casos de pederastia, muchos de ellos cerrados, parece que en falso. ¿Por qué fue criticado, aunque discretamente, el hecho de que el Papa se saltara la jerarquía y llamara directamente a un afectado español interesándose por su caso después de un silencio pertinaz de las autoridades locales de la Iglesia? Bueno, a ver, el Santo Padre es responsable último de la conducción de la Iglesia, y ante este problema que no siempre ha sido bien enfocado por los medios de comunicación, lo quiero decir así de claro, muchas veces se ha exagerado sobre alguna temática. El Santo Padre tiene un profundo sentido de la justicia, y precisamente donde se ve una injusticia, no sé si él se saltó o no se saltó los caminos, porque no conozco todo. Pero lo que sí puedo decirle es que si él llamó a esta persona es porque consideró que esta persona, como cualquier otra persona con dignidad, necesita también una palabra de su padre, de su pastor, no tanto de un juez o de un victimario. Necesita una palabra de un padre, y esto es lo que hizo el Santo Padre. Y lo ha hecho en otros casos también, y no solamente en este tipo de casos, en otro tipo de casos también. Él tiene un profundo sentido de la justicia y no quiere nunca hacer una injusticia. Y a veces lo que pasa es que no se conocen las interioridades de un caso y no se puede juzgar simplemente por lo que se publica. El mes pasado su santidad cumplió sus 2 primeros años de papado y dijo que le quedaban otros 2. Adolfo Favieres y Castorina López se refieren a este tema y le preguntan si no le parece que eso es tanto como sugerir mandatos papales de 4 años, y si se produce esta rotación tan rápida, muchos de los que admiran a su eminencia acarician la posibilidad de que usted vuelva a ser finalista e incluso llegue a ser papa. Líbreme Dios. No, yo quiero decirles esto. El Santo Padre tiene un estilo comunicativo muy fraterno, muy sencillo y a veces hasta bromista, y no se le entiende. A mi juicio, el hecho de que él haya dicho me queda poco tiempo es una especie de broma. También para calmar a otros, para calmar a otros que están al acecho. Y me parece muy sabio esta manera de decirlo. Mantener la tensión. Creo que el Santo Padre es consciente, nos lo ha dicho. Estábamos con él cerca de sus 78 cumpleaños en diciembre pasado y nos dijo, miren, recen por mí, yo ya tengo 78. Pero él está de buena salud, tiene su mente muy clara y tiene sus objetivos muy claros. De tal manera que no le pedimos al Señor que le dé la vida necesaria para que lleve adelante ese trabajo que ha emprendido, que es muy importante para el futuro y sobre todo para seguir dando esperanza al mundo, porque habíamos caído, especialmente como usted señaló, después del famoso Batilix, habíamos caído como en una depresión colectiva. Nos aproximamos ya al final, no sale el sol, todos son tinieblas. Y viene este hombre traído desde allá lejos y lo primero que nos dice es alegría, la alegría del Evangelio. El Evangelio es portador de alegría. La tristeza no tiene que ver con la fe cristiana, porque incluso de los absurdos más grandes, como es lo que acabamos de celebrar, como fue ejecutado el Señor Jesucristo, incluso de ahí brota la vida, y brota la resurrección, y brota la esperanza. Creo que es el gran mensaje. Es más, si yo pudiese, me dijesen, defina
el pontificado de Papa Francisco en estos 2 años en 3 palabras, las tengo claras: misericordia, alegría y pobres. Ahí, por ahí, va caminando. Pedro González dice, la erradicación violenta de los cristianos de Oriente Medio y muchos países de África puede ser contrarrestada de alguna forma distinta a lo que fueron las cruzadas. ¿A qué se debe la indiferencia de los medios de comunicación ante las matanzas de cristianos mientras se organizan grandes manifestaciones, cuando los asesinados son humoristas, por ejemplo, como los de la revista satírica Charlie? Bueno, la respuesta me la tendrían que dar los medios, porque usted me pregunta a qué se debe el silencio de los medios. Yo no lo sé, yo puedo conjeturar. Y yo sé que una de las cosas que a mí me hacen sufrir es precisamente por qué la ONU es tan indiferente frente a Siria, donde hay 5 años ya de guerra. Yo he estado en Jordania, en los campos de refugiados sirios, en los campos de refugiados iraquíes, en los campos de refugiados de otros países árabes, y eso parte el corazón. Y sin embargo el mundo vuelve la mirada hacia otro sitio. ¿Por qué? ¿Simplemente porque son países de Medio Oriente? ¿O porque tal vez veladamente hay un racismo en muchos países? La cantidad de muertos del avión de Germanwings es casi igual a la cantidad de muertos de Kenia el otro día. Aquellos son africanos, no tienen mayor significado. Estos eran de otros países y entonces sí tienen significado. La matanza de Charlie Hebdo ciertamente es horrible, pero esa matanza en la universidad es una cosa más horrible, pero no tiene repercusión, ni tiene solidaridad. Yo creo que ahí es donde debemos despertarnos todos y tenemos que pedirle a los gobiernos. Hay un Consejo de Seguridad en la ONU y ese consejo, ¿qué hace? Yo he visitado varias veces la Asamblea General de la ONU y en una ocasión me llevaron a un tour para conocer todo. Ahí está el famoso salón donde se reúne el Consejo de Seguridad. ¡Qué bonito! Pero me dijo el que me guiaba, venga, aquí hay otra sala que no es conocida. Allí se dicen cosas, pero aquí se toman decisiones. Y es muy complicado, pero yo creo que debemos hacer algo. El Santo Padre va a visitar la ONU el 25 de septiembre de este año y yo espero que pueda también darles una sacudidita, porque no podemos simplemente decir, bueno, políticamente esto es incorrecto. ¿Quién define cuál es el criterio de lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto? ¿Serán los votos? Esa es una cuestión seria, porque yo he escuchado muchos políticos en diversos países, sí, cardenal, pero es que esto tiene un costo político. ¿Cuál es el costo político? Me quita votos. Y entonces, lo que todos buscan es lo que le dé más votos, no importa de qué se trata. Eduardo Sanz, de Radio Nacional de España, al hilo de todo esto que estamos comentando, dice, el próximo 8 de mayo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se realizará el examen periódico universal sobre el grado de cumplimiento de los últimos 4 años en Honduras. ¿Qué espera usted de esta reunión? ¿Qué opina de las denuncias de los defensores de derechos humanos, las últimas aquí en España, de Berta Oliva? Tratándose de una persona que no está presente, yo no puedo opinar. Lo que sí quiero decirle es que no siempre es objetiva. Bueno, vamos a cerrar ya con estas 2 preguntas. Lamento todas aquellas que no puedo leerle. Enrique Sopena, el director del Plural.com, dice
Eminencia, ¿cree usted que el catolicismo es parecido a la socialdemocracia? José María Garrido, del Plural, dice, habla usted de reforzar la política social de los gobiernos y de humanizar el capitalismo. Para ello, ¿no ve imprescindible recuperar, rediseñar e impulsar las llamadas teorías socialdemócratas? Dicho de otro modo, ¿necesitamos más estado de bienestar y menos neoliberalismo? Yo quisiera decirle en primer lugar que el catolicismo o el cristianismo no tiene ningún partido, sino al contrario, inspira a todos los partidos. Por consiguiente, no es que la socialdemocracia coincide con el catolicismo, sino el catolicismo inspira la socialdemocracia como debe inspirar a los demás partidos también. Y creo que sí, es muy importante. La política ha quedado muy degradada en la opinión pública de casi todos los países. ¿Por qué? Porque en muchos países la política se ha convertido en un fin para enriquecerse. Y entonces se invierte durante una campaña política para cobrar los dividendos después, durante el gobierno. Y esto ha hecho que tantos países tengan resultados verdaderamente pobres y mediocres. La política es una actividad noble, nos dice el Concilio Vaticano II, y hay que devolverle esa transparencia y esa nobleza y esa dignidad a través de políticos formados para la política. Yo tengo una experiencia un poco dolorosa en mi país. Luché mucho para poner en la Universidad Católica una cátedra de ciencias políticas. Lo considero necesario. Bueno, cuando ya la tenía lista, nadie se inscribió. Y tuve que declararla cerrada. Me da tristeza que en una universidad católica de un país de Sudamérica hayan tenido que cerrar la facultad de filosofía, porque nadie se inscribió. ¿Qué es lo que está pasando? No queremos pensamiento. Hoy mucha gente dice, ¿pero de qué vas a vivir como filósofo? Ahí entra algo de lo que estábamos tratando en nuestra conversación, cuando todo se juzga simplemente por el Dios dinero. Estoy convencido que se necesitan políticos cada día de más calidad, una calidad humana, como personas humanas, una calidad para los que tienen fe, una calidad cristiana. La suma de mediocridades nunca va a producir una excelencia, nunca. Y entonces es todo un camino. Y también hay vocación política, claro que sí, y hay que desarrollarla, y hay que favorecerla. Ah, no, yo no me meto en política porque eso es sucio. Estás equivocado, vete y límpiala, desde tu parte, desde lo que te toca a ti. Creo que todo es un camino positivo, un camino bonito, porque los cambios no van a venir de ninguna guerra, ni de ninguna balas, ni bombas. Los cambios vienen de decisiones políticas acertadas. Y es lo que tenemos que luchar. En nombre de BT, Red Eléctrica de España y Asisa, despide el acto don Ramón Casanueva, director de esta última. Muy buenos días. Agradecemos las palabras de su eminencia, don Óscar Andrés Rodríguez Madariaga. Palabras de alto contenido filosófico, sociológico y económico. Se entiende por qué afirma Monseñor Osoro que vive con riesgo su existencia apostólica. Porque transmite un apasionado mensaje sobre la centralidad, la sacralidad y la dignidad de la persona. Transmite su apuesta por la libertad con responsabilidad ética, por el crecimiento económico con justicia social, versus la economía de la codicia que trae desequilibrio social y pobreza, predica humanismo económico, cohesión social, solidaridad y moral. Recomiendo vivamente a todos ustedes que lean su libro Hacerse a la mar. Muchas gracias, señor Rodríguez Madariaga,
Muchas gracias, Monseñor Osoro, por su presentación. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia.